examen directo o en fresco, que se coge un poco de esa porción con Lugol o con solución salina y se mira directamente al microscopio. Pero previo a eso también tengo que evaluar la forma, la parte macroscópica de las heces, ¿no? Evaluar la consistencia, si hay presencia de moco, sangre, color, ¿no? Y la parte microscópica es evaluar ya examen directo, o sea, directamente las heces con solución salina o Lugol, y los métodos de concentración también, no es microscópica, ¿no? Que vienen ahí los métodos de concentración. Que hay métodos de concentración que utiliza por diferencia de densidad, en la cual mezclan con una solución más densa para que los huevos floten y poder nosotros obtenerlos, o también aquellos que mezclan la centrifugación y también la densidad para poder obtener de sedimentación también las estructuras, ¿no? Entonces existen varias metodologías y la última que era por coloración, ¿no? Y en esta segunda práctica ya cuando nosotros tenemos eh, 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 antecedentes de los pacientes que llegan y tienen algunas molestias gastrointestinales, podemos nosotros pensar, por ejemplo, algunas características clínicas que tiene, que son deposiciones, eh, deposiciones líquidas, a veces con moco, con sangre. Entonces podríamos estar pensando, y si vemos en la parte microbiológica un poco procultivo, que no se aísla ningún germen entero patógeno, entonces podemos pensar que pueden ser parásitos también, ¿no? O sea, un estudio general de las heces también ve en la parte de cultivo de la bacteria y en la parte de parásitos. Además de otras pruebas, ¿no? Que son también adicionales, para el téveno, reducción de grasas, todo eso. Pero para el estudio de amebas también tenemos que tener indicios de la parte clínica, ¿no? Y hay estudios de amebas básicamente que son dos, ¿no? La entamoeba histolítica y la entamoeba coli. Con un desenlace mayor es la entamoeba histolítica, ¿no? La entamoeba coli, si bien es cierto, puede estar presente, pero en pocas cantidades de repente no es necesario inclusive hasta darle tratamiento, pero en mayor cantidad, cuando se ve en el examen directo a mayor cantidad de concentración de esta entamoeba coli, sí es necesario darle tratamiento, ¿no? Algunos eh, algunos médicos incluso y algunas revisiones indican que en estos casos la presencia de entamoeba coli también debe darse tratamiento para todos los pacientes. Siguiente. Entonces vamos a desarrollar esta práctica según como mencionaba la guía, ¿no? Hablamos de la entamoeba histolítica. Sabemos que es uno de los protozoos, es un protozoo, es una ameba, está dentro, parasita en el intestino del hombre, es un agente etiológico de la amebiasis intestinal. Localización primaria es el intestino grueso. También se puede localizar en parte extestinal, también, sí. Y se puede encontrar en formas de trofozoíticas, en las heces líquidas, como habíamos mencionado, y quísticas en las heces formadas, ¿no? Pasa por los estadios entonces de trofozoito, prequiste, quiste, metaquiste y trofozoito, metaquiste. Siguiente. Acá vemos las características morfológicas de esta ameba, ¿no? La forma vegetativa, la que nosotros llamamos trofozoito, y la forma de resistencia infectante, que es el quiste, ¿no? Puede permanecer en medio ambiente por bastante tiempo en forma quística. Sin embargo, el trofozoito no, ¿no? Tamaño 20 a 60 micras de trofozoito, siempre más grande, y 10 a 12 micras en forma de quiste. En trofozoito, como sabemos, hay movilidad, ¿no? De acuerdo a sus pseudópodos. En quiste no, la forma es variable, ¿no? Esférica, algo asimétrico. Sin embargo, el quiste es más simétrico, circular, ¿no? Con sus núcleos. Generalmente no se ve el núcleo, solamente el cariosoma en la parte del trofozoito, y en quístico sí, ¿no? Máximo 4 núcleos. Esa es su característica. Aquí bien, en cuanto al núcleo es pequeño, central, muy refrigerante, ese es el núcleo. Citoplasma se puede encontrar eritrocitos, ¿no? Porque fagocitan los eritrocitos cuando es
cuando es trofozoito, y con barras o cuerpos cromatoides en la parte quística. ¿Dónde se encuentra el trofozoito? Usualmente en la luz intestinal de tejidos y en las heces formadas en la luz intestinal, sobre todo. Siguiente. Siguiente, por favor. Vemos aquí esta parte, ¿no? Este es un gráfico de cómo podemos ver en el examen directo, como lo vemos, ¿no? Esto es un trofozoito, ¿no? No tiene una forma asimétrica, sino más bien asimétrica, el núcleo en el centro. A la derecha vemos un trofozoito también, con su núcleo y su nucleolo, y estas partes oscuras son eritrocitos, ¿no? Que han sido fagocitados. En la parte, en la segunda línea, en los gráficos, podemos ver un quiste multinucleado. ¿Cuántos núcleos vemos acá? 1, 2, 3 núcleos, ¿no? 3 núcleos. Y en la otra, ¿no? También vemos acá 1, 2, 3 núcleos y una cromidia, ¿no? En el centro. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver. Bien, siguiente. Siguiente. Vemos acá un quiste también con 4, 1, 2, 3, 4, y el otro que pareciera, ¿no? Pero más parece un glóbulo rojo. Y un trofozoito, el quiste de trofozoito de la entamoeba histolítica. Siguiente. Y entonces vamos a ver las estructuras de esto, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vemos ahí un núcleo casi central, a veces también será un tanto periférico, un núcleo central, vemos vacuolas, ¿no? Vacuolas en la parte del trofozoito, una parte de lo que es el pseudópodo, ¿no? Que le da movimiento, movilidad a esto. Y vamos a ver esta parte más oscura, que vamos a verlo en un examen directo, como en las fotos que hemos visto, un eritrocito fagocitado, ¿no? Que se ve más oscuro. Como se lo ve con luz, se va a ver más oscuro. En un quiste inmaduro con un solo núcleo, pero vamos a ver la cromatoide, ¿no? Cromatoide tipos de tipo alargado, característico en la entamoeba histolítica. Y el quiste maduro ya es tetranucleado, ¿no? Hasta 4 núcleos, como mencionaba. ¿Mm? Siguiente. Y este es el ciclo, ¿no? Hay un periodo donde estos quistes son eliminados por las heces, los quistes de trofozoitos que están en las heces, ¿no? Y pueden ser ingresan por vía oral, y al estar dentro de la cavidad oral va a pasar ¿no? al intestino, donde va a haber una desenquistación, o sea, y se vuelve el trofozoito. Estando ahí ya como trofozoito, va a multiplicarse otros trofozoitos, o si no, en la forma quística, ¿no? Y pueden ser eliminados por las heces, y aquí es donde nosotros podemos observarlo en las heces al microscopio. O sea, podemos encontrarlo tanto como trofozoitos o como quistes, ¿no? Ahora, no invasivo es cuando está en la zona, en el colon, ¿no? Intestino, a nivel intestinal, ¿no? Es no invasivo en la zona intestinal, a nivel del colon, ya hace una enfermedad intestinal, y a nivel de otros elementos, como vemos acá, a nivel del hígado, del pulmón o inclusive en la parte del cerebro, son enfermedades extraintestinales. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Como habíamos mencionado, la Entamoeba coli también es otra ameba, pero que es, digamos, comensal, que casi no produce mucha patología o mucha alteración, salvo que exista una excesiva cantidad de estos protozoos. Bien. Tamaños 15 a 50 micras en el trofozoito, quiste 19 a 35 micras. Entonces, ¿qué vemos acá? Que son más pequeños, ¿no? Son más pequeños en comparación con la entamoeba histolítica. Movilidad lento, el quiste no se mueve, es variable, es esférico el quiste.
el núcleo con cariosoma excéntrico y presenta 6 a 8 núcleos el quiste. La Entamoeba coli de 6 a 8 núcleos el quiste. Y como habíamos visto nosotros en la Entamoeba histolítica, es el maduro, el quiste maduro tiene hasta 4 núcleos. Sin embargo, en la Entamoeba coli es de 6 a 8 núcleos. O sea, cuando vemos más de 4 núcleos, ya estamos hablando de una Entamoeba coli, ¿no? El citoplasma con vacuolas alimentarias, que puede haber glóbulos rojos, bioquistes de Yarde Alhambra también, el citoplasma con corpúsculos cromatoides, vacuolas de glucógeno, y usualmente se encuentra en la luz intestinal, ¿no? No hay sintomatología, como habíamos mencionado. Siguiente. Y vemos acá una fotografía de cómo nosotros podemos observar esto. Observas la masa de glucógeno. La masa de glucógeno, las barras cromatoides, semejante a astillas, y los núcleos típicos que llegan a ser hasta 8, ¿no? En este caso, ¿cuántos núcleos vemos acá? En el primer gráfico, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 núcleos, ¿no? Entonces, más de 4 ya estamos hablando de una entamoeba histolítica. De forma circular, es más pequeña. En el otro lado vemos, es un trofozoito, ¿no? Más grande. Siguiente. Bueno, y acá ya un gráfico. Siguiente. Es un gráfico de la Entamoeba coli, ¿no? En la primera parte vemos acá el trofozoito, como hemos visto, ¿no? Por su cromátide. Vemos en la figura B, un prequiste, la figura C y F, quistes en estadios sucesivos de madurez, o sea, de 1, puede ser 2, 3, hasta 8 núcleos, ¿no? Los corpúsculos cromatoides en las siguientes, en D y F, como vemos acá, ¿no? Como son unas astillas, básicamente, vemos, cruzado. Y vacuolas de glucógeno. Estas vacuolas de glucógeno son aquellas acá que vemos, las más blancas, ¿no? Vemos como unas vacuolas ahí. Perfecto, eso son lo que vemos. Siguiente. Siguiente, bueno, este es el ciclo, ¿no? Igual, los quistes maduros, que es la etapa infectante, o el trofozoito, quistes en las heces, ¿no? Que salen, van a ser ingeridos, van a erosionarse en el ilion bajo, después estas se van a multiplicar, va a haber un desenquistamiento, y nuevamente, ¿no? Va a pasar a la parte externa como quiste inmaduro o trofozoito, nuevamente va a pasar al ambiente externo y nuevamente puede ingresar por vía oral. ¿Okay? Siguiente. Pero si nosotros ponemos a ver, y siempre a veces existe a veces confusión cuando nosotros observamos al microscopio y vemos los dos quistes de Entamoeba, tanto en Entamoeba coli como en Entamoeba histolítica, tenemos que diferenciar. Lo primero por el tamaño, como hemos visto, ¿no? El tamaño, la histolítica es más grande que la coli. El segundo que los núcleos, ¿no? Los núcleos, en la histolítica es hasta 4 y en la coli hasta 8, ¿no? De 6 a 8. El trofozoito, por ejemplo, acá la diferencia, el citoplasma de gránulos gruesos, irregulares, contiene bacterias, cariosoma grande, ¿no? Irregular y de posición excéntrica. En la entamoeba histolítica, un citoplasma finalmente granular, contiene eritrocitos, cariosoma puntiforme y de posición central. En el quiste, aquí donde nosotros, que es la mayoría que vemos, trofozoito a veces es un poco difícil verlo, salvo como le dije, para las amebas, en este caso, es de que la muestra se tome y se conserve a una temperatura de 36 grados más o menos, y verlo en microscopio, y ahí podemos ver los trofozoitos, tal vez, ¿no? Usualmente no se ve, usualmente lo que vemos son los quistes. Y ahí donde tenemos que hacer la diferencia. Cuerpos cromatoides con aspecto de astillas, en el Entamoeba coli, como habíamos visto. Los núcleos, los quistes maduros poseen hasta 8 núcleos y los quistes inmaduros tienen de 1 más núcleos. En la Entamoeba histolítica con aspecto de barras alargadas, los cuerpos cromatoides, núcleos maduros poseen 4 núcleos, ¿no? Listo. Esa es una diferencia que tenemos que tener en cuenta. Bien. Siguiente, no sé si pueden pasar, si hay alguna pregunta hasta ahí, de repente, para pasar a la tercera práctica.
Si no hay, por favor, entonces la tercera práctica, ¿bien? La tercera práctica vamos a ver el estudio de amebas de vida libre. Amebas de vida libre quiere decir que están en el medio ambiente, sobre todo en aguas estancadas, o por ejemplo en las aguas de lo que hay en los floreros. Si nosotros encontramos, vemos, dejamos agua en el florero por mucho tiempo, vamos a poder nosotros visualizar algunas de estas amebas, ¿no? Anegleria sobre todo. Y lo vamos a ver. Para esta práctica usualmente se le pide a los alumnos que lleven muestra de aguas estancadas, ¿no? Muestra de aguas estancadas y poder nosotros visualizarlos al microscopio. ¿Tienen importancia médica? Claro que sí. Hablaremos primero de estas dos, la Acanthamoeba, ¿no? La Acanthamoeba es característica, es una ameba de vida libre, se aísla del suelo, puede estar en agua, filtros de aire, sistema de refrigeración, ¿no? ¿Quiénes son las personas susceptibles a contraer esta enfermedad? Aquellos enfermos crónicos o inmunodeprimidos, ¿no? Actualmente hay bastantes enfermedades, ¿no? Enfermedades que utilizan corticoides. Actualmente también se ha avanzado en la parte médica que se hacen los trasplantes, ¿no? Tanto de órgano sólido como trasplante de médula ósea, y ellos utilizan inmunosupresores. Por lo tanto, están propensos a contraer algunas infecciones que no es tan usual en una persona sin ninguna patología, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que al entrevistar a un paciente siempre preguntarle sus antecedentes, qué medicina está tomando, para nosotros podernos dar una idea de qué patología podría presentar. Entonces, vemos que la población susceptible son los enfermos crónicos inmunodeprimidos y pacientes que han sufrido un traumatismo corneal, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, nosotros veíamos a veces a unos pacientes que estaban haciendo servicio militar y que a veces en sus prácticas se ponían en la tierra y le empezaban a echar tierra a los ojos, ¿no? Con los ojos abiertos. Y ellos trataban de frotar entonces se lesionaban, ¿no? Se lesionaban la córnea. Y ahí era más factible de que pudiera ingresar alguna de esas amebas y poder hacer una lesión, una queratitis, ¿no? La transmisión también es por vía aérea, o sea, por vía aérea ingresa también esta ameba y puede causar algunas lesiones que vamos a indicar. Siguiente. Vemos la Acanthamoeba es un género de la mesoeba como de los protistas, un protozoo más comunes del suelo y también frecuente en agua dulce y otros hábitats, como habíamos mencionado. Células pequeñas, usualmente de 15 a 30 micrómetros de longitud y de forma oval o triangular conocida. ¿Qué es lo que provocan? Ingresan, ¿no? Cuando hay una lesión corneal ingresan y producen una queratitis, ¿no? Lesión en la córnea. Acá está su siguiente, su ciclo de vida. La forma infectante es el trofozoito, ¿no? ¿Cómo ingresan? A través de los ojos, a través de las vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Ingresan y van a producir la queratitis severa. Puede producir al ingresar por las vías aéreas la encefalitis amebiana, da lugar a la encefalitis amebiana también, granulomatosa, enfermedad diseminada o lesiones en la piel en algunos sujetos, ¿no? A través de la piel, a través de las úlceras. La forma de cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico es observando los quistes y los trofozoitos de estas amebas en los tejidos. Y si es que ha llegado a la parte de las meninges, también por el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Siguiente. Otra ameba de vida libre es la Naegleria fowleri, ¿no? La Naegleria vamos a encontrarla en aguas de ríos, en estanques, pantanos, ¿no? Principalmente a quienes afecta, a aquellos, afecta a pacientes, a personas sanas, ¿no? Pero sin embargo que han tenido un antecedente de haber buceado, nadado en aguas contaminadas con eso, ¿no? Sobre todo en aguas estancadas. Por eso es importante, por ejemplo, en las piscinas, que el agua corra, ¿no?
que corra y tenga un filtro de eso, ¿no? Para poder evitar con las aguas estancadas, ahí pueden proliferar este tipo de amebas y puede ingresar. La vía de transmisión es vía nasal, es decir, va a pasar por la vía nasal. No solo se encuentra en forma vegetativa de quiste, también posee forma flagelada, por eso es que le permite moverse en el agua e ingresar por las vías nasales. También coloquialmente se le conoce, ¿no? Como la ameba come cerebros que habíamos mencionado, que se había visto varias veces en las noticias a veces, ¿no? Vemos acá un gráfico de cómo se ve. Esta es una coloración de Jensa la ameba. Vemos cómo se ven las amebas, ¿no? Por parte de trofozoitos. Vemos ahí donde está la flechita, ahí vemos a la ameba, ¿no? ¿No? Y vemos cómo ingresa acá, tanto en forma de quiste o de trofozoito, y de la cual tienen a ser en forma de flagelo, va a ingresar o va a ser la infección intranasal, ¿no? Al instigar esta ameba por las vías nasales, puede ingresar al cerebro y puede lesionar. Siguiente. Bueno, ese es un gráfico de cómo ingresa, ¿no? El cerebro. Siguiente, estas es las formas. La siguiente, las formas, ¿no? Biflagelada, como lo habíamos visto, o sea, tiene flagelos, por eso es que se moviliza rápidamente en el agua. La forma quística, ¿no? De resistencia, y la forma de trofozoito, ¿no? Y es lo que vemos aquí en el gráfico. Una visión fluorescente de esto. Siguiente. Bueno, y este es su ciclo, ¿no? Ahí está su ciclo. La forma, el quiste, que se va a encontrar tanto en el agua como en los suelos. Igual el estado infectante, en verdad, es el trofozoito o la forma flagelar, ¿no? Porque fácilmente se moviliza, van a ingresar, se van a quedar en las aguas estancadas, y el agua la infección que está relacionada con actividades dentro del agua, ¿no? Al nadar, al estar en contacto con aguas estancadas, va a producir esta infección al ingresar las amebas por la vía nasal, ¿no? Puede migrar al cerebro, ¿no? Al olfactorio, los nervios, causando una meningoencefalitis primaria, ¿no? En las personas. Siguiente. Aquí, bueno, vemos acá una comparación de las dos, ¿no? De las dos amebas que hemos hablado, Naegleria fowleri y la Cantamoeba. Entonces, estas entran a través de la Naegleria, en resumen, entran por el neuroepitelio olfatorio, por las vías nasales básicamente, causando meningoencefalitis amebiana, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Con los trofozoitos en el tejido y el líquido cefalorraquídeo. Y las formas flageladas la podremos encontrar en el líquido cefalorraquídeo, porque ahí todavía hay movimiento. La Cantamoeba y también la Balamutia, que también es una ameba de vida libre que también produce estas lesiones, entran a través del tracto respiratorio o por la piel ulcerada o con pérdida de la continuidad, ¿no? Causando la encefalitis amebiana granulomatosa. Sobre todo en aquellos en el cual su sistema inmune está comprometido. Siguiente, vemos acá las diferencias morfológicas de ambas amebas de vida libre, causando lo que causa la meningoencefalitis. El trofozoito, el tamaño, ¿no? De 15 a 25 micras, o sea, quiere decir un poco más pequeña la Naegleria que la Cantamoeba. Hay presencia de flagelos en el trofozoito de la Naegleria, sí, en la Cantamoeba no. Los pseudópodos son romos, sin embargo en la Cantamoeba son más espinosos, ¿no? Quistes de 7 a 15, más pequeños siempre que la Cantamoeba, la Naegleria en comparación con la Cantamoeba, y la pared delgada y la Cantamoeba más gruesa, ¿no? Esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? Como dijimos, en los tejidos, tejido nervioso, el líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Siguiente, y aquí, bueno, este cuadrito simplemente para ver la meningoencefalitis amebiana primaria y la encefalitis granulomatosa amebiana que se presenta. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Que son básicamente los dos que hemos mencionado, Naegleria y la Cantamoeba. También hemos colocado acá la Balamutia, Mandrilax. Donde está la puerta de entrada, igual cavidad nasal y bulbo olfatorio, o sea, ¿no? Las lesiones en la piel, trato respiratorio, pocas veces bulbo olfatorio. Tipo de huésped para la Naegleria, aquellos pacientes inmunocompetentes, es decir, sanos. Sin embargo, las amebas, la Cantamoeba, pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Se ha visto también casos en pacientes inmunocompetentes, pero
tiene mayor predisposición a inmunocomprometidos. Factores predisponentes, la exposición a aguas calientes contaminadas para la Naegleria, contacto con agua o tierra contaminada, ¿no? Distribución ambiental, donde se encuentra, en las piscinas, sobre todo con agua estancada, ríos, lagos o aguas termales, es donde se encuentra sobre todo la Naegleria, ¿no? Periodo de incubación 5 a 7 días para hacer las manifestaciones. Siempre es importante en la historia clínica de un paciente ver la parte epidemiológica, ver cuándo ha sido, dónde ha tenido contacto, si ha ido de viaje, si ha estado buceando, si de qué a qué agente patológico estamos nosotros enfrentando, ¿no? En la Candomueva y Balamutia, semanas o meses todavía se presenta el periodo de incubación. Bien, siguiente. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico presuntivo, sabemos nosotros, hay en ambos, por ejemplo, deterioro del sensorio, convulsiones, meningismo, agudo, básicamente, ¿no? Esa es la Naegleria fovea. Antecedentes debemos ser un licocefalorraquídeo con aumento de proteínas y aumento de polimorfos nucleares, purulento, pero no encontramos bacterias, ¿no? ¿Cómo damos la certeza de este diagnóstico? Al visualizar en el licocefalorraquídeo las amebas. En cuanto a la Candomueva, también hacemos un diagnóstico presuntivo si tiene una neumonía, hay cefalea, alteración mental, signo de foco, ¿no? Foco meningo, úlcera corneal también podría haber, si es agudo o crónico, ¿no? Entonces, más rápido la evolución, como hemos visto, porque la incubación de 5 a 7 días es mucho más rápida con la Naegleria en comparación con la Candomueva, ¿no? Antecedentes, el licocefalorraquídeo no es característico. Sin embargo, hay una visualización de las amebas en la córnea, licocefalorraquídeo o la biopsia cerebral, ¿no? Con eso nosotros podemos diagnosticar y hacer la diferencia. Bien, siguiente. Bien, creo que con eso hemos concluido esas partes, esas dos prácticas, que son cortas, pero bastante importantes para el conocimiento de nosotros como médicos, de cómo podemos nosotros hacer el diagnóstico de este tipo de patologías, ¿no? Que aparentemente pueden pasar desapercibidos, sin embargo, es importante conocer el historial, los antecedentes de cada paciente para nosotros poder orientarnos y dirigirnos hacia un diagnóstico más preciso. Y por lo tanto, pedir las pruebas adicionales, los exámenes auxiliares, ¿no? La punción del licocefalorraquídeo, hacer un examen directo, pedir una coloración tricrómica, por ejemplo, si queremos ver una ameba, ¿no? Porque podemos estar pensando en una de estas amebas de vida libre, entonces pedimos una coloración, no basta con el examen directo, ¿no? Pero para eso tenemos que conocer, ¿no? Como médicos tenemos que conocer qué tipo de coloraciones hay, cómo lo puedo observar, si es un examen directo, si es un examen, todo eso lo tenemos que conocer y manejar para nosotros poder dirigir. Si bien es cierto, de repente, según nuestra especialidad, no vamos de repente a ver esto, pero tenemos que conocerlo para poder nosotros llegar a nuestro diagnóstico. Por eso es importante que como médicos conozcamos esto. Por eso es importante de saber también cuál es el proceso para saber cuánto demora, cuánto me va a demorar, qué alternativas tengo de diagnóstico para poder llegar a un diagnóstico certero de una parasitosis, en este caso de amebas. Por eso es importante. No sé si tienen alguna pregunta ustedes, doctores. Buenas noches, doctor. ¿Es posible de alguna forma contraer alguna de estas amebas, estas enfermedades de persona a persona? De persona a persona, mm, eh, de persona a persona no, es decir, tiene que haber un contacto, por ejemplo, de las amebas de las Entamoeba isolíptica, Entamoeba coli, es a través de las heces, ¿no? En las heces que se encuentra contaminado, puede estar en el suelo y de ahí es por vía oral, ¿no? O que de repente se levante un polvo e ingresa por la vía nasal, pero llega en la parte y ingresa, se desenquista y produce la enfermedad en cuanto a las amebas eh, eh,
lentamoeba y lentamoeba histolítica, ¿no? Ahora, de la Naegleria que son amebas de vida libre, es decir, están en el medio ambiente, en aguas estancadas, es el contacto con esas y que ingrese por la vía nasal o por lesión corneal, ¿no? Básicamente, de persona a persona es que yo, salvo que yo esté con mis manos sucias y con quistes de estas amebas y le dé la mano a alguien o le dé a probar de mi mano sucia, que estoy contaminando, ¿no? Pero así directamente, difícil. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Si hubiera alguna otra pregunta? Doctor, con Bien, respecto a la Naegleria, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para desarrollar la infección? ya. Ahí como habías mencionado, la Naegleria es de 5 a 7 días usualmente, ¿no? De 5 a 7 días, o sea, el paciente, por ejemplo, mayormente lo que se observa es que los pacientes van a una piscina y después de 5 días empiezan a hacer cefalea, ¿no? A poner rigidez de la nuca, en algunos casos hasta convulsionan, ya empiezan a producir estas molestias. Es casi agudo, casi tan, desde el cuarto al quinto día ya están con la manifestación clínica. Y es de fácil evolución. Ahora también, qué tan, eh, mientras más rápido tendríamos la certeza de que es una infección por una ameba de vida libre, tenemos que darle un tratamiento, ¿no? Un tratamiento rápido. ¿Por qué? Porque también su es casi fatal, ¿no? Es tan rápida su evolución que puede que el desenlace es fatal para los pacientes. Por eso es que ahí el diagnóstico rápido, certero, investigar qué es lo que hizo anteriormente es importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, con la doctora Gonalea vamos a enviarle la relación de los temas. Básicamente los pasitos van a ser en la exposición. Así que si me habían puesto ahí que colocarlo en dos